Hay una idea que se repite mucho cuando alguien tiene éxito: sal de ahí, vete o crece lejos. Como si crecer significara abandonar, como si avanzar fuera sinónimo de olvidar de dónde vienes. Esa es la historia de alguien que hizo exactamente lo contrario. Alguien que llegó a la cima del mundo sin dejar de mirar hacia atrás. Alguien que cuando tuvo todo para irse, decidió quedarse. Antes de ser Bad Bunny, antes de ser la persona que llena estadios completos, antes de los récords, los Grammys y las giras históricas, hubo un joven llamado Benito Martínez Ocasio. Y esto no es solo la historia de su éxito, es la historia de su identidad, de su inconformismo y de por qué hoy, en el punto más alto de su carrera, dice sin miedo: no me quiero ir de aquí. Capítulo número 1. Benito antes del personaje. Benito nace en Vega Baja, Puerto Rico. Un lugar tranquilo, lejos del ruido, del espectáculo, lejos de las luces que después lo seguirían a todas partes. Crece en una familia humilde, en un entorno donde la fama no era una posibilidad real, sino algo que pasaba solamente en la televisión, muy lejos de su vida cotidiana. Era un niño reservado, no era el más ruidoso, no era el más llamativo, cantaba en la iglesia, iba a la escuela pública y hacía lo que hacen millones de niños que nadie imagina, que un día cambiaran la cultura global. Y eso es importante. Nadie esperaba nada extraordinario, ni siquiera él. Y aquí no hay una historia de destino a ser famoso. Hay normalidad, una simple rutina y más que todo silencio. Y en ese silencio empieza a formarse algo más fuerte que el talento, y es la observación. Benito mira, escucha y siente. Y sin saberlo va guardando todo eso que más tarde se convertiría en canciones. Antes de ser Bad Bunny hubo un joven normal. Y eso es lo que hace que esa historia sea peligrosa, porque cualquiera podría volverse reflejo de él. Capítulo número 2. No encajar también tiene su identidad. Benito nunca encaja del todo, no sigue moldes, no respondía a lo que se esperaba. Y cuando eres joven y no encajas, el mundo te lo hace sentir. A veces con burlas, a veces con rechazo o a veces con silencio. Pero en lugar de forzarse a ser alguien más, hizo algo distinto. Se refugió en la creación. Empezó a escribir, a escuchar música con atención y a entender que podía construir un espacio propio en lugar de pedir permiso para entrar en uno ajeno. Y aquí nace una de las bases más importantes de Bad Bunny. No querer agradar a todo el mundo, no cambiar para ser aceptado y no pedir disculpas por ser distinto. En vez de corregirse, se afirmó. Y esa decisión, aunque en ese momento no parecía importante, más adelante cambiaría la industria completa. Capítulo número 3. Del supermercado al ruido real. Antes de escenarios gigantes hubo turnos muy largos. Benito trabajaba como empacador en una empresa, más que todo un supermercado. Una vida normal, un sueldo normal y un futuro incierto. Pero mientras acomodaba productos, su mente estaba en otra parte. En su tiempo libre subía canciones a SoundCloud, sin estrategia, sin plan de marketing y sin contactos, solo con una necesidad interna de expresarse. Y entonces pasó algo que cambió todo. Soy peor. La canción empieza a moverse, a compartirse, a generar ruido. No porque fuera perfecta, sino porque era prácticamente honesta, cruda y diferente a lo que la época estaba escuchando. La gente no escuchó un hit fabricado, escuchó a alguien diciendo algo que no sonaba a lo mismo de siempre. Y aquí ocurre el primer quiebre. Benito deja de ser invisible. Pero con la visibilidad llega algo más pesado y es la expectativa del oyente. Capítulo número 4. Por siempre. El nacimiento de Bad Bunny. En 2018, su primer álbum y su primera validación llega a lanzar Por Siempre, su primer álbum. Y aquí deja algo muy claro desde el principio. No vino a jugar seguro. El disco es experimental, emocional y siempre distinto. No sigue fórmulas y no pide permiso para ingresar a la industria. El álbum gana el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana. Y ese premio no es solo un trofeo, es una validación de la industria diciendo: ok, esto es real. Pero también es una advertencia, y es que ahora esperan más de un pequeño joven Bad Bunny. Bad Bunny prácticamente no se representa como un producto pulido, se presenta como lo que es: vulnerable, contradictorio y auténtico. Y eso conecta con millones de personas que nunca se habían sentido representadas por la música urbana tradicional. Y aquí ya no hablamos solo de éxito, hablamos del impacto social de la época. Capítulo 5.
la fama que no te deja respirar. En el 2019, con tanta presión y desgaste, llega el éxito bastante rápido, demasiado rápido. Giras, entrevistas, cámaras, redes sociales, todo el mundo quiere algo de él. Todos opinan, todos exigen, y aquí aparece una verdad incómoda. Es que ser famoso no es ser libre. Bad Bunny empieza a sentir el peso, la exposición constante, la necesidad de responder, el cansancio mental, y por primera vez aparece una pregunta peligrosa. ¿Esto es realmente lo que quería o solo lo que pasó por mi esfuerzo? Este momento es clave porque aquí muchos se rompen, aquí muchos pierden su personaje y aquí muchos dejan de escucharse. Pero Bad Bunny hace algo distinto, y es que se cuestiona. Y cuestionarse, aunque incomode, es el primer paso para no perderse en una industria tan llena de gente falsa. Ok, hagamos un recuento. Hasta aquí la historia parece de éxito, pero por dentro algo no encaja del todo. Un joven que llegó demasiado rápido a la fama, un mundo que exige demasiado del joven y una identidad que no quiere diluirse con el tiempo. Lo que ven ahora no es solo música, es prácticamente una decisión, y esa decisión lo va a convertir en el artista más grande del planeta. Capítulo número 6. Yo hago lo que me da la gana, cuando confirmó que no era suerte. Después del vértigo inicial y del cansancio que deja la fama, Bad Bunny hace algo que separa a los que pasan de los que se quedan. Trabaja en silencio y en 2020 lanza Yo hago lo que se me da la gana. Un título que suena a grito interno, algún tipo de advertencia, algún tipo de declaración, y que deja un mensaje claro desde el inicio. Yo hago lo que no se me da la gana. No es una rebeldía vacía, sino es un control creativo. El álbum no llega para probar nada, llega para confirmarlo todo. Los récords de streams, el impacto inmediato, canciones que se vuelven himnos sin pedir permiso, es donde Bad Bunny demuestra que su éxito no dependía de una canción ni de un momento viral, dependía de identidad, el sonido más seguro, la visión más clara y la ambición de ser el más grande. Este capítulo marca algo importante: deja de ser una promesa para convertirse en la realidad dominante, y cuando dominas, el mundo te observa distinto, pero también te exige distinto. Capítulo número 7. El año que rompió todo tipo de reglas. En el 2020, en un mundo detenido, Bad Bunny acelera. Lanza el último tour del mundo y básicamente hace historia. El primer álbum en español en debutar número 1 en Billboard 200. No lo logra adaptándose, lo logra siendo él. Ese álbum además le da el Grammy al mejor álbum de música urbana. Premios que no llegan por complacencia, llegan por visión. Aquí hay una lección brutal. Mientras muchos esperaban que el éxito lo suavizara, él lo volvió más honesto. Experimenta, mezcla y arriesga. No se esconde, no baja el volumen y demuestra que el idioma nunca fue una barrera. La barrera era el miedo de apostar por ti mismo. Este capítulo no es solo de números, es de autoridad. Bad Bunny no sigue tendencias, las empuja. Capítulo número 8. Un verano sin ti, el pico global. Un verano sin ti no es solo un álbum, es un momento cultural, un proyecto que se vuelve el álbum más escuchado del mundo, con récords históricos de streaming y de presencia global que no distingue idiomas ni fronteras. Playas, ciudades, festivales, casas, todo el mundo escuchando el tema y el álbum. Y lo más potente de esto es que llegó a la cima siendo fiel a su raíz. Ritmos caribeños, melancolía, celebración, vulnerabilidad. No se disfraza para gustar, se profundiza para conectar con el oyente. El tour es masivo, el impacto es total, y Bad Bunny se convierte con números y con cultura en el artista número 1 del planeta. Pero cuando llegas tan alto, aparece una pregunta peligrosa: ¿te vas o te quedas? Capítulo número 9. Puerto Rico no es un decorado. Bad Bunny decide no usar a Puerto Rico como estética, lo usa como causa. Habla de gentrificación, de identidad, de respeto, defiende su tierra cuando incomoda, cuando no conviene y cuando no suma likes. Y eso marca una diferencia enorme. Aquí su voz pasa más que sus números, porque representar no es mencionar, representar es sostener. Y él sostiene en discursos, en canciones y en decisiones. Puerto Rico no es un fondo bonito, es el centro del mensaje. Este capítulo explica por qué su éxito no se siente vacío, por qué está anclado, por qué tiene raíz y por qué no es un producto que flota, sino que es una voz que pertenece a un lugar específico. Puerto Rico. Capítulo número 10. No me quiero ir de aquí. Esta gira no es un tour más, es una declaración. No me quiero ir de aquí no habla solo de un lugar físico, habla de no irse de uno mismo. Habla de quedarse conectado al origen, a la verdad, al mensaje, incluso cuando el mundo te ofrece irte lejos. Mientras muchos confunden crecer con abandonar, Bad Bunny propone otra idea: crece quedándose, quedarse fiel,
quedarse incómodo si hace falta y quedarse humano. Esta gira condensa todo lo que fue construyendo álbum tras álbum: identidad, orgullo y responsabilidad. Y aquí el espectáculo sirve a la idea, no al revés. Número 11. Premios, legado y decisión final. Los Grammys, Latin Grammys, récords históricos, listas dominantes durante años, todo eso está, pero al final lo que queda no son los trofeos, es la huella. Bad Bunny no solo acumuló premios, cambió la conversación, demostró que se puede ser global sin diluirse, masivo sin perder el mensaje y exitoso sin pedir permiso. Su legado no es solo musical, es cultural, es identitario y es la prueba de que no todos los que triunfan necesitan irse para validarse. Y es que Bad Bunny no llegó a la cima porque encajar, llegó porque se sostuvo. Sostuvo su identidad cuando la fama lo apretó, sostuvo su voz cuando el mundo quiso moldearla y sostuvo su origen cuando tuvo todas las razones para irse. Y si esta historia te deja algo, que sea esto. No siempre el éxito te pide que abandones y a veces te pide que te quedes más firme de lo necesario. Quedarte fiel, quedarte humano y quedarte conectado a tu fiel proyecto, porque crecer no es desaparecer de donde vienes, crecer es volver con más claridad al lugar de tus orígenes. Y hoy en día, cuando el mundo entero lo escucha, Bad Bunny lo dice sin miedo, sin poses y sin disfraz: no me quiero ir de aquí.